recordar que grabé la sesión. Muchas gracias. Sí. Todavía bueno, se nos van algunas cositas. Muchísimas gracias. Así que bueno, estos son los 3 elementos del Happy Life Café, de generar autoconciencia para estar bien. Y bueno, pues tenemos una hora maravillosa para hablar acerca de esta nueva normalidad y de ver cómo esto ha ido cambiando. No quiere decir que siempre evolucionando y todo el tiempo vamos a ver como una línea ascendente de mejora constante, sino que son altas y bajas que vamos a ir viviendo, a veces retrocediendo también en los avances que vamos viendo. Eso es parte de navegar y transitar, ahora sí que aguas poco comunes, ¿verdad? Entonces, bueno, la psicología positiva, para quienes no nos han acompañado antes, surgió en 1998 con el doctor Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, como lo podemos ver incluso aquí en esta fotografía, en donde se podría pensar que lo que la psicología busca es que todos seamos positivos y todos alcancemos la felicidad del 100% de los minutos y horas de nuestra vida. Realmente lo que la psicología positiva ha buscado es no centrarse únicamente en cómo podemos mejorar lo que no funciona y llegar de un -10 a un -5 o a un 0 en términos de estar bien y estar en la norma, sino que se centra justamente en poder reconocer y cultivar los elementos que hacen que la vida valga la pena para alcanzar nuestra potencialidad. Así que bajo esta idea, podemos pensar que la familia ideal es la que mostraba María Ángela anteriormente y que nuestra realidad se encuentra llena o con muchos momentos como este, en donde estamos un poco desquiciados, en donde estamos tratando de hacer sentido de la realidad, pero no necesariamente hablamos de estar el 100% del tiempo en nuestro mejor momento. Sin embargo, vale la pena reconocer que en este momento de incertidumbre, de adversidad que estamos viviendo, muchas veces está muy distante la imagen ideal de la realidad, de lo que estamos nosotros viviendo, y la idea es brindarnos ese permiso de ser humanos y reconocer tanto el reto como la aspiración y tratar de crear una línea en conjunto para que haya más coherencia y un mayor sentido en lo que estamos nosotros viviendo. Así que esta frase de Abraham Maslow es una frase que nos encanta porque realmente nos recuerda que el poder de elección que nosotros tenemos es algo que está en nuestras manos, ¿sí? El poder decidir si queremos, por un lado, seguir caminando y avanzar y buscar como un crecimiento. Él habla del poder ser y el poder crecer versus el estar únicamente respondiendo a los miedos que la vida nos va presentando. Y el reto que tenemos en momentos como este es justamente el poder elegir una y otra vez el crecimiento, no la perfección, pero sí el crecimiento, ir superando una y otra vez el miedo, pero tener esa capacidad de elegir el seguir avanzando y seguir creciendo. Entonces, pensando un poco en esto de cómo elegimos el seguir creciendo, hemos hecho como un análisis, Arlene y yo, de todo este proceso que hemos vivido todos y todas por meses. Y lo que hemos vivido hemos pasado meses en los que hemos experimentado mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, desespero, muchísima incertidumbre. Hemos hecho un esfuerzo enorme a nivel cognitivo por entender y procesar qué es lo que está pasando. Hemos hecho un esfuerzo enorme también a nivel emocional por
por decirlo así, sobrevivir al día a día, por no, como decía, como mostraba la foto, por no desquiciarnos y por poder sobrevivir y vivir, ¿no? el día a día. Y sí, como les decía, ha sido un esfuerzo enorme a nivel personal, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Hemos tratado de entender, hemos tratado de procesar lo que está ocurriendo y hemos aprendido ya muchas cosas. Y como decía, ya han pasado muchos meses, pensábamos que iba a ser mucho más corto, pero esto se ha tardado más de lo que pensábamos. Y ya estamos tal vez en otro lugar, un poco, con un poquito más de información, con un poquito más de entendimiento. Sin embargo, para muchos no deja de ser difícil, no podemos desconocer que sigue siendo difícil, que esto sigue siendo doloroso, que sigue siendo incierto, y que no ha terminado. Lo que sí creemos es que podemos seguir en ese proceso de aprender, podemos seguir en ese camino de seguir procesando, de seguir adaptándonos, pero lo que sí está claro es que estamos ya en un punto en donde tenemos la necesidad de seguir avanzando, tenemos la necesidad de movernos, ir hacia adelante. Y esta imagen, digamos que muestra un poco de lo que, muestra gráficamente un poco de lo que hemos pasado en este proceso, como les decía, de hacer sentido de lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Siempre los seres humanos estamos buscando encontrarle un sentido y hacer sentido de lo que está pasando a nuestro alrededor. Obviamente esta situación de la pandemia nos ha puesto a prueba y ha sido un reto enorme en este sentido poder entender y poder encajar las piezas del rompecabezas de lo que está pasando. Pero es un proceso por el que hemos transitado y hemos pasado por mucho de lo que se ve aquí gráficamente. Hemos pasado por la angustia, la confusión, el sentirnos desesperados, pero hay días en los que, digamos, estamos un poco más tranquilos, creemos que tenemos la información suficiente, nos sentimos más confiados y nuevamente regresamos a la confusión. Y hemos hecho como un análisis que ya Arlene les va a contar un poco más sobre esta diapositiva, de cuál ha sido esa transición, cuál ha sido en palabras, digamos, esto que hemos experimentado, cómo ha sido esa transición de cómo fue cuando empezamos y cómo veíamos esto cuando empezó la contingencia y cómo hemos avanzado hasta este punto en el que estamos. Entonces, sin que le cambies, bueno, a la diapositiva. ¿Le cambio? Sí. O sea, esto también nos puede demostrar estos diferentes dibujos como diferentes personalidades o diferentes formas de abordar también las situaciones que se van presentando. Entonces, por un lado, es como una metáfora de los diferentes procesos que vivimos a veces en un mismo día o en una semana, en un mes o en los 8 meses, pero también puede significar metafóricamente cómo cada uno de nosotros nos vamos moviendo en este andar. Y como dijo María Ángela, de alguna manera en los meses anteriores, ahora sí la que sigue, por favor, de alguna manera pues estábamos tratando de ver cuál era el problema del momento y tratar de hacer un sentido del sinsentido, ¿no? O sea, tratar de contarnos una historia que de alguna manera nos pudiera brindar la fuerza para hacerle frente a la dificultad del momento. Se ha hecho una gran campaña también sustentada en la ciencia de poder agradecer lo bueno, que esto sigue siendo importante, pero de alguna manera este agradecimiento se había convertido como en un oxígeno de vida, era como el poder buscar y ver qué es lo que estaba en el momento presente que pudiéramos agradecer, aún con la dificultad que estábamos atravesando, como una forma realmente de sobrevivir, de encontrar lo bueno dentro de toda la situación. Y todo esto ha ido cambiando. Entonces, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos ya de una
nueva normalidad, entendiendo que tampoco es la normalidad de siempre a la que estábamos acostumbrados, ya podemos ver las cosas con una mayor perspectiva, ya podernos darnos cuenta de que hemos sobrevivido después de tantos meses, de que la situación, si bien nos ha sorprendido en duración, sí se ve que va a haber un avance y que estamos llegando a diferentes lugares, a veces con más optimismo, otras con menos. El agradecimiento del día se ha tornado en asombro. ¿Cuántos de nosotros no decimos, wow, no puedo creer que llevemos así 8 meses? Y al principio pensábamos que si esto duraba un mes nos íbamos a morir porque no íbamos a aguantar estar en casa, no íbamos a aguantar estar dándole clase a nuestros hijos, no íbamos a aguantar estar trabajando y viviendo con nuestro núcleo familiar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y con asombro hoy podemos decir, wow, lo hemos logrado. Estamos aquí con una mayor posibilidad de ver todo lo que hemos hecho. Cuando hay algo incierto, tenemos muchas veces la tendencia, y eso es lo que nos pasaba al principio, de ver las cosas como blanco y negro. O sea, o me cuidaba al 100% o no me cuido para nada, o salgo de mi casa o no salgo para nada, o me voy a morir o voy a sobrevivir, pero no existía en nuestra mente la posibilidad de una recuperación. Y hoy en día, parte de esta nueva normalidad es el poder darle el espacio al y, ¿no? El poder del unir dos ideas que pueden parecer quizás contradictorias, pero que las podemos unir en una realidad, ¿sí? En una misma realidad. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante también. También teníamos esta idea de que teníamos que hacer todo perfecto porque si no lo hacíamos perfecto nos íbamos a contagiar y el contagio significaba la muerte. Y ahora nos damos cuenta que podemos aceptar algunos grados de incongruencia. Por ejemplo, ya después de tantos meses, y por ahí me dijeron no son 8 meses, a lo mejor son 7, 6, no sé bien, pero de alguna manera 6 meses. Los grados de incongruencia tienen que ver, por ejemplo, con el decir, ok, yo me cuido lo más que puedo, pero sé que mi hija empezó a hacer un internado en una universidad y que 3 veces a la semana está yendo a un salón donde se está juntando con 10 personas y donde yo sé que esto representa un riesgo mayor que el que me hubiera gustado, pero al mismo tiempo sé que no está yendo a fiestas y al mismo tiempo sé que no está yendo a restaurantes o a reuniones con amigos y que en la lista de prioridades su educación es algo a lo que ella ha decidido darle prioridad. Y entonces acepto que el cuidado que tenemos no es de 100%, sin embargo, es un cuidado suficientemente bueno, pero bueno, tiene un poco de incongruencia. Sabemos que si doblamos o nos arriesgamos un poco, pues corremos un riesgo importante, ¿no? Pero cada uno de nosotros a su medida vamos haciendo cambios y ajustes para poder vivir y aceptar esto los meses que tengamos que hacerlo. Y finalmente, una gran parte de este enfoque había sido el presente, cómo soluciono lo inmediato. Y por el otro lado también era el anticiparme al futuro, pensando mucho que esto era como que una anticipación al futuro, como que una anticipación negativa, o sea, no nos imaginábamos que las cosas pudieran salir bien y toda la manera de pensar acerca del futuro estaba cargada de una como negatividad en su mayoría, no hablamos de generalizaciones. Y finalmente, cuando hablamos hoy en día de prospectar hacia el futuro, muchos de nosotros ya vislumbramos con entusiasmo algunas metas, ya sabemos que estamos retomando algunas actividades
y sabemos también que estamos de alguna manera trabajando incluso en el presente por un futuro mejor, con mayor claridad. Entonces, estos son cambios importantes que hemos estado viviendo y que marcan de alguna manera una diferencia importante entre lo que es hacerle caso, digamos, o el estar concentrados en el digerir estas noticias del presente versus poder ya con una mayor adaptación hacerle frente a esta nueva realidad. Sí, y ahí cuando hablabas de, Arlene, de esta parte del pensamiento blanco-negro, que cuando empezó esto tal vez muchos teníamos, y de cómo hemos transitado, tal vez ampliar un poco la perspectiva y a dar ciertos matices a cómo entendemos la situación. Cuando estábamos planeando el webinar, Arlene y yo compartimos algunos ejemplos de cómo las dos hemos pasado también por este proceso. Y un ejemplo que yo le daba en mi caso personal es este pensamiento blanco y negro, por ejemplo, con respecto a la escuela en casa, al homeschooling, que ha sido para los que tenemos hijos pequeños, ha sido un reto enorme. Yo le decía a ella al principio, yo decía, no me gusta el homeschooling, odio el homeschooling, no me gusta enseñar a mis hijos. Ese era mi pensamiento blanco y negro, no veía otra posibilidad. Y ahorita que hemos transitado por estos meses, como que puedo usar ese poder del y decir, aún no me gusta el homeschooling porque no puedo decir que me gusta, la verdad no me gusta y hemos sido capaces como familia de organizarnos mejor luego de las vacaciones. No me gusta el homeschooling y tal vez ya no pasamos más tanto tiempo en el tráfico y apurando a los niños para salir a la escuela. No me gusta el homeschooling y puedo ir sumando a mi pensamiento y tal vez ya cambiando esa mirada de blanco-negro. Entonces, la invitación un poco es a que ustedes tal vez hagan ese ejercicio de cómo pueden sumar y flexibilizar ese pensamiento también. ¿Quieres seguir? Continúo, va. Sí, Sí, bueno, adelante. entonces vamos a compartirles puntualmente 3 herramientas importantes de la psicología positiva que tienen que ver con estos elementos que compartimos hace un momento y los invitamos también a compartir en el chat algunas de sus propias experiencias con respecto a ellos cuando hagamos algunas reflexiones. Entonces, el primero de estos es el poder del asombro, del que les va a hablar María Ángela. Sí, entonces esta es la primera herramienta, el primer concepto que les queremos compartir. El asombro puede ser entendido como una emoción negativa, por ejemplo, cuando nos asombramos frente a un desastre natural o cuando nos asombramos frente a la actuación de un líder político con el que no estamos de acuerdo. Esa puede ser una manera de experimentar asombro, pero en psicología positiva el asombro tiene otra connotación y es considerado, es una de las emociones positivas más frecuentemente experimentadas por los seres humanos. Es una de las 10 emociones positivas más frecuentemente experimentadas. Esto según Barbara Fredrickson, que es una de las más importantes investigadoras en el campo de las emociones positivas. Y el asombro, en este aspecto, lo podemos experimentar o puede venir de diferentes fuentes. Por ejemplo, una fuente muy común de asombro es la naturaleza. Cuando nos encontramos, por ejemplo, frente a un paisaje imponente que nos genera esa emoción positiva del asombro. Cuando presenciamos el nacimiento de un bebé, por ejemplo. Pero también puede venir de fuentes más, digamos, más del día a día. Por ejemplo, los investigadores dicen que puede venir de cosas muy cotidianas como, por ejemplo, la arquitectura, un monumento, el arte, la música, cosas que apreciamos en el lugar donde vivimos, por ejemplo. Y una fuente importante de asombro, que creo que es muy relevante para el tema del que estamos hablando hoy, es
las otras personas, los otros seres humanos, cuando presenciamos acciones de otras personas que nos inspiran, que nos energizan, que admiramos. Los investigadores, y esta es una emoción que recientemente se ha estado estudiando mucho, porque han encontrado que cuando experimentamos asombro, en general, esto afecta positivamente nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de bienestar, entre otros, digamos, otros beneficios que han encontrado. Pero además dicen que cuando experimentamos asombro nos conectamos con algo más grande que nosotros. Y eso es positivo. Y esto, sí, por Adelante, ejemplo, adelante. algo que me recuerdas, María Ángela, es que el asombro está muy conectado también con el sentido de trascendencia. Y el asombro es algo que se puede vivir hacia afuera o hacia adentro, que eso es algo también muy interesante. Uh-huh. Y, y generalmente cuando nos asombramos de algo, nos sentimos por un lado muy chiquitos, pero nos sentimos muy chiquitos como parte de un sistema muy grande y eso fomenta mucho la humildad y es por ello que el asombro también fomenta mucho la colaboración y el hacer algo por los demás. Uh-huh. Entonces, por eso es que elegimos hablar de este tema con ustedes, específicamente también sacando a la luz que pensamos a veces que las emociones positivas solo tienen que ver cuando las cosas en nuestra vida están bien y para poder estar mejor o permanecer en un buen estado de ánimo. Pero justamente estas son especialmente importantes, como dijo María Ángela, en momentos difíciles. Sí, y algo que también habíamos hablado nosotras es que nos asombra muchísimo y nos inspira muchísimo ver cómo la sociedad y las otras personas se han movido y se han readaptado y se han reinventado. Eso es una fuente de asombro muy impresionante y nos ha inspirado muchísimo. Entonces, la invitación que queríamos hacerles es como que busquen esa inspiración en el asombro y que piensen un poco en este momento cuáles pueden ser fuentes de asombro para ustedes que los inspiren y que los conecten con algo más grande que ustedes y que los ayuden a avanzar, como decíamos anteriormente. Entonces, estas son algunas preguntas que pensamos y que nos pueden compartir si quieren en el chat. Y son, ¿qué te ha asombrado positivamente de ti, de tu familia, de tus amigos, de la sociedad? ¿Quién te ha sorprendido? O si te has sorprendido de ti mismo o de ti misma. ¿Qué persona te inspira para avanzar? ¿Qué has aprendido de ti en estos meses? Y veo, por ejemplo, que Uh-huh, hablan, bueno, alguien menciona el asombro de ver los perritos, ¿no? Que es, uh-huh, pero alguien dice también la adaptación de los niños pequeños uh-huh, ante uh-huh. las circunstancias de esta pandemia, que esto de Totalmente. verdad es sorprendente ver cómo logran cuidarse, cómo logran ponerse el tapabocas, cómo logran reincorporarse en algunas actividades desde lugares diferentes, con distancias distintas. Eh, habla la capacidad de resiliencia de las personas. Cuando los nietos superan un reto. Por ejemplo, alguien dice, también yo he aprendido a ser más paciente, tolerante, agradecida. O sea, realmente si nos ponemos a pensar en todo lo que nosotros, eh, todas nuestras capacidades, todos nuestros esfuerzos y todas nuestras historias, creo que podríamos llenar el chat de una lluvia de verdad de admiración por nosotros mismos y por los demás. Y la clave está en poder justamente alumbrar esos espacios, reconocerlos y, y hoy en día decir incluso situaciones tan difíciles, y no es sacarle lo bueno a la pandemia Uh-huh. ni decir qué bueno que esto sucedió, porque sin esto yo no me hubiera dado cuenta de que soy tan fuerte o tan valiente, pero sí de alguna manera reconocer que esto ha sacado a la luz en muchos de nosotros capacidades que nos dejan en asombro y que Uh-huh. no sabíamos que teníamos. Uh-huh. Y leyendo todos sus comentarios
que nos encanta leerlos. Hablan ustedes, varios de ustedes hablan de cómo se han sorprendido de ustedes mismos, de cosas que antes no hacían y que gracias a las circunstancias se están haciendo, cómo se han sorprendido de empresas que han surgido, alguien decía empresas más humanas, de la capacidad de adaptación de los seres humanos, que eso a mí personalmente me asombra muchísimo, cómo nos podemos adaptar a lo que nos traiga la vida. Y como dicen, incluso en el uso de la tecnología, la velocidad a la que hemos podido aprender nuevos programas, adaptarnos a buscar la conexión de otras maneras, a poder tener más empatía con los demás. Y sí, un poco, entonces la invitación es a beneficiarse de esa emoción del asombro y a inspirarse y a buscarla, porque no solamente cuando hablamos de emociones positivas, no solamente tenemos que esperar a que nos llegue una emoción positiva, sino que podemos ser proactivos y tener intencionalidad en crear emociones positivas que nos beneficien. Y puntualmente la invitación es a cómo aprovechar esta emoción del asombro para inspirarnos, para energizarnos y para poder, como decíamos anteriormente, avanzar y poder movilizarnos. Y esta parte también de cultivar el asombro se puede hacer asombrándonos del pasado y buscar hacia atrás y recordar, y podemos asombrarnos del presente mucho a través de esta capacidad del mindfulness, de la conciencia plena en el momento, y también podemos asombrarnos de posibles futuros que nos imaginemos y de ver cómo estas capacidades y habilidades que tenemos pueden también sorprendernos en el futuro si las llevamos a cabo y las utilizamos. Ok, seguimos entonces con el segundo concepto o la segunda herramienta que les queremos compartir hoy, que es esta que ven ahí de acepta y desatórate. Uno de los elementos de los que más se habla cuando se habla de desarrollar resiliencia es el de la aceptación. Y aceptación a grandes rasgos quiere decir no luchar contra lo que es. No necesariamente aceptar quiere decir que me gusta lo que es o lo que está sucediendo, pero sí quiere decir que no lucho contra eso. Esta otra palabra que ven ahí, que es la de desatórate, porque cuando aceptamos y no luchamos, esto nos permite, como ahí muestra la foto, desatorarnos y movernos y avanzar, perdón. Entonces, una idea importante, por ejemplo, es la de, que se las mencionó brevemente, es la de Susan Davis de agilidad emocional. Ella escribió un libro que se llama Agilidad Emocional y ella a muy grandes rasgos dice que los seres humanos hemos tenido recursos que no han sido muy adecuados para manejar las emociones. Y dice que además de experimentar las emociones y darle espacio a las emociones positivas y a las emociones difíciles, a darle espacio para experimentarlas, además de sentirlas, tenemos que avanzar, tenemos que mirar las emociones con cierta perspectiva y movernos y avanzar. Y eso es un poco la segunda invitación que les hacemos, es cómo podemos, a través de la aceptación, desatorarnos y ya no quedarnos, porque muchas veces nos sucede que nos quedamos estancados en pensamientos o estancadas en pensamientos y en emociones y no nos movemos. Entonces creemos que estamos en una etapa de este proceso en donde tenemos que empezar a avanzar y empezar a desatorarnos y salir de esas emociones o pensamientos que no nos lo están permitiendo. Y aquí nuevamente les tenemos... ¿Querías decir algo? Bueno, quería nada más decir que en este proceso de la agilidad emocional, por un lado es el poder ver lo que estamos viviendo con compasión. No es necesariamente el quererme mover y salir para huir de lo que estoy sintiendo, o sea, se vale reconocer el dolor que estoy sintiendo en el momento y tener compasión por la lucha interna que estoy viviendo y aún así elegir el movimiento. Y para poder moverte es importante que podamos crear una mayor perspectiva de nuestros sentimientos y al mismo tiempo de nuestras vivencias.
reflexionar un poco, a lo mejor escribir, a lo mejor darnos el espacio de expresarnos, de muchas veces el sentido del humor en situaciones difíciles también provee de una herramienta que da mayor perspectiva. Y luego si logramos a partir de ahí identificar cuáles son nuestros valores y cómo quiero yo escribir mi historia, o qué es lo que yo estoy entendiendo que mi historia significa dentro de esta situación, entonces eso le brinda un poquito una barrera a la emoción, no una barrera, sino un distanciamiento que respeta esa mayor perspectiva y me ayuda a entender las cosas desde otro lugar, y a partir de ese lugar puedo hacer cambios, y cambios que pueden ser muy pequeñitos. Un cambio de hábito puede ser un cambio, por ejemplo, de movimiento o de conducta o de pensamiento, y es bien importante aquí tener en mente que pequeños cambios hacen grandes diferencias. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando María Ángela y yo de cuál es la gran responsabilidad que muchos de nosotros tenemos ahorita de tener que estar dándole clase a nuestros hijos pequeñitos y aparte estar cocinando para toda la familia 3 comidas del día y aparte estar trabajando. Y a lo mejor, en el caso personal, a mí no me gusta la cocina, no es algo que disfruto mucho, pero el pensamiento de cambiar de tengo que hacer la comida todos los días por esto y tratar de pensar y decir qué oportunidad tengo de ser un canal para que mi familia se la pase mejor. Ese cambio chiquito de pensamiento puede significar un cambio inmenso en la mejora de mi circunstancia de vida y de la manera en la que yo tomo lo que me está pasando, ¿no? Y esto nos ayuda a crear como un mejor balance, no una perfección, pero un balance para enfrentarlo, pues, estas vivencias. Sí, y nada más creo que es interesante ver los comentarios que han hecho sobre la aceptación, que creo que están describiéndolo de una manera muy interesante y muy precisa. Y es, aquí había, perdón. Es que se mueven muy rápido. Sí. Es no aferrarse a querer cambiar las circunstancias que nos está tocando vivir. Por ejemplo, es eso, y otra persona dice, la resistencia implica sufrimiento, enojo, angustia, solo de lo que uno decide sentir y vivir. Aceptar, sí, entonces, exacto, creo que eso como que soporta lo que estamos compartiendo de cómo la aceptación nos permite, como decían ahí, fluir y avanzar. Exactamente, y alguien más, por ejemplo, dice avanzar significa tomar las riendas y darme la oportunidad de conocer o intentar algo nuevo. Y esto tiene que ver con lo que hablamos al inicio, que es yo tengo esa capacidad de elegir si me quedo atorado en el miedo o si elijo el crecimiento, ¿verdad? Y seguir adelante. Exacto, y para todos, para cada uno de nosotros, y por esto estas preguntas, porque para cada uno de nosotros seguir adelante y desatorarnos y avanzar se ve de una manera muy diferente. Y entonces, la pregunta que les traemos es, ¿qué significa para ti desatorarte hoy? ¿Qué significa para ti hoy avanzar? Puede ser diferente, puede ser, por ejemplo, dejar de quejarme de lo que leo en las noticias. Puede ser empezar a aceptar la realidad del homeschooling, en mi caso. No luchar contra enseñarle a mis hijos. O para otra persona puede ser dejar de luchar contra el uso del cubrebocas y aceptarlo, y fluir y avanzar. Y como decía Arlene, pueden ser acciones muy sencillas y muy pequeñas, pero que nos pueden dar esa sensación de dejo esto al lado, me desatoro y avanzo. Y aquí están compartiendo ya sus ideas. Y bueno, esto que hablas tú, muchas veces creemos que el desatorarnos emocionalmente tiene que ver con el resolver la problemática de raíz para siempre. Y algo que es importante es que el desatorarnos es el soltar ese sentimiento que se ha vuelto como
el que nos gobierna. Ujú. Entonces, De resistencia, de ¿no? el hartazgo, la frustración, cada quien en momentos distintos de nuestra vida tenemos como ciertos elementos que en inglés la palabra es trigger, pero es como detonadores Ujú. que de alguna manera nos recuerdan o nos llevan a momentos cargados de emoción, donde a lo mejor me sentí abandonado, donde me sentí incapaz, frustrado, y cada esa es una de esas historias que nos contamos o cómo explicamos lo que nos sucede en la vida, puede detonar en nosotros emociones diversas que están cargadas no de lo que sentimos hoy, sino también de todo un pasado. Y sin embargo, si queremos resolver el atorón del momento, es importante poder ver con perspectiva todo esto y elegir, decir, ok, ya entendí la historia, ya entendí que me siento frustrado de no poderme juntar con la gente que quiero, me vinculo con momentos de mi vida donde me he sentido aislado y me he sentido solo, o donde me he sentido mala persona por abandonar a alguien más. O sea, sí vale la pena a veces pensar en diferentes elementos y finalmente decir, pero acepto esta situación por esta razón en este momento y avanzo. Ujú. O la resuelvo haciendo pequeños cambios, ¿no? A Ujú. través de escribir a lo mejor cartas o mensajes un poquito más personales a la gente que quiero y tratar de que a través de la distancia pueda yo fomentar un vínculo Ujú. emocional importante. Sí, y antes de que pases a la tercera herramienta, tercera idea, Arlene, creo que es importante y creo que la invitación que les hacemos es a pensar de manera muy concreta para ustedes qué significa avanzar. Así sea algo muy sencillo, como los ejemplos que están aquí, que son bastante sencillos, pero ¿qué sería avanzar un 5% para mí? ¿Qué sería avanzar un 3% para mí? ¿Cómo me desatoro, no? ¿Y en qué acción concreta se tendrían que concentrar? Perfecto. Y la tercera herramienta es la herramienta de prospección. Y Martin Seligman y Baumeister y otros pensadores han hablado mucho de que el ser humano es Homo prospectus, es el hombre o la mujer que está pensando acerca del futuro constantemente y que en su estado de reposo natural, y esto lo han visto a través de resonancias magnéticas, el área del cerebro que se activa constantemente es el área que está pensando acerca de diferentes posibilidades del futuro. Entonces, cuando hablamos nosotros de prospección, normalmente hablamos de esa capacidad que tiene el ser humano de visualizar el futuro y los diferentes caminos que tiene para llegar a ese futuro. Pero también es importante reconocer que en momentos de dificultad, donde no tenemos actualmente esta claridad de cómo se va a desenvolver el futuro, existe algo muy importante que es la capacidad que tenemos nosotros de viajar hacia el futuro en nuestra mente y de voltear a vernos en el momento presente y reconocer qué es lo que yo puedo aprender de mí y cómo es que yo quisiera hacerle frente a la adversidad que yo estoy viviendo en el momento. Entonces, para eso tenemos una serie de preguntas también que los invitamos a considerar y las invitamos a considerar. Cuando hablo en los, porque ahí estaban preguntando, trato de hacerlo de una manera respetuosa, incluyo por supuesto hombres, mujeres y, y, y cualquier otra preferencia o descripción personal. Pero algo aquí importante es invitarte a pensar y a imaginar que estás en el año 2023 y ¿qué te gustaría contar sobre esta experiencia?
o qué te gustaría que dijeran de ti sobre tu manera de enfrentar esta situación que estás viviendo y cómo superaste esta dificultad. Entonces, de alguna manera es invitarte a considerar cómo, o sea, si te vas a este viaje al futuro, que es un ejercicio de prospección, y volteas a ver hacia atrás en el tiempo, ¿qué reconoces de ti? ¿Y qué es lo que crees tú que te ayudaría más a hacerle frente a la adversidad que estás viviendo o a la realidad a la que te estás enfrentando? Entonces, no sé, María Ángela, si quieres agregar algo, por favor. Sí, otra manera de abordar esta pregunta es, por ejemplo, igual, si imagínate que estás en el 2023, esta situación ya pasó, ¿qué te gustaría que dijera tus familiares, tus amigos sobre ti? No sé, ¿qué características te gustaría que destacaran sobre la manera como tú enfrentaste esto? ¿O qué aprendizajes lograste tener? Como que, ¿qué te gusta? De cierta manera, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar a ti en relación con esta situación? Y tiene mucho que ver, por ejemplo, cuando hablamos también de ciertas metas que queremos lograr y que en este tiempo se nos pasa, valga la redundancia, se nos pasa el tiempo volando y nos estamos enfrentando a que el tiempo tiene un sentido distinto también. Y a veces vale la pena pensar también cómo me gustaría haber enfrentado o sea, qué me gustaría haber hecho en este tiempo. Muchas veces decimos, si yo tuviera la oportunidad de estar más estático, ¿verdad? En mi vida y estar más tiempo en mi casa, a lo mejor escribiría yo un libro, o a lo mejor pintaría yo más, o haría una escultura, o a lo mejor no sé, cada quien tiene diferentes ideas y se nos van pasando los días y entre la frustración y el correr y la falta de concentración, muchas veces no estamos haciendo ese futuro que habíamos soñado posible y de alguna manera al hacer este ejercicio de ver hacia atrás, podemos rescatar cuál sería ese proyecto en el que nos hubiera gustado verdaderamente conectarnos. Entonces, esa es la invitación. A lo mejor podrían compartir en el chat acerca de esta experiencia de la prospección. Y algunas han compartido con Es paciencia. decir, perdón. No, una persona escribió que le gustaría ser vista o que dijeran características de paciencia, alegría y aprendiendo a ser mejor persona. Aquí alguien pregunta también, la prospección es el decir voy a hacer, pero no llegar a hacer lo que decíamos, eso significa barreras. Esas son algunas barreras con las que nos podemos encontrar, que tenemos estos proyectos a futuro y la prospección tiene que ver con esa imagen del futuro y también con los caminos que tienes para lograrlos. Entonces, a veces no es suficiente nada más imaginarnos el producto final de lo que quieres llegar a hacer o hacer, porque no nada más es el hacer, sino el ser como ser humano, sino encontrar cuáles son estos caminos que me podrían llevar a lograrlo. Incluso también cuando hablamos ya de la consecución de metas, se habla también de poder imaginar aquello cuáles serían los obstáculos que se te podían presentar en el camino y cuáles serían las posibles soluciones. Porque esto es lo que te puede ayudar no solamente a pensar en ser feliz o a pensar en ya voy a lograr la meta y si visualizo un poquito como el libro El Secreto, que es como la pura idea de visualizar sin tener lo que se llama pathways, que son estos caminos. Entonces, hay como dos formas. Cuando hablamos, por ejemplo, de cultivar una esperanza verdadera, hablamos de el pathway, que son los caminos para lograrlo. Hablamos del way power, que es la voluntad que necesitamos para llevarlo a la acción. O
sea, way power, los caminos, will power, que es la fuerza de voluntad, y los pathways en general, que son, o sea, esos caminos de lo que tenemos que lograr, ¿no? Sí, han compartido algunas cosas que es que se me pierden porque se mueve muy rápido. Por ejemplo, una persona dice que le gustaría o dirán que fui un apoyo en situaciones difíciles, una pequeña luz en el camino de mis seres queridos. Entonces, por ejemplo, cuando visualizamos algo así sobre nosotros, podemos casi que retroceder un poco y decir, para lograr esto y que yo pueda hacer una luz en el camino de quienes están cerca a mí, ¿cuáles son los comportamientos que tengo que lograr? Y de esa manera aterrizarlo y construir hacia esa visión que tenemos. Así que bueno, siempre en el Happy Life Café invitamos a hacer un plan de acción porque justamente es el llevar el pensamiento, la emoción a la acción, lo que nos permite hacer cambios reales en nuestra vida. El puro pensamiento o el puro anhelo no es suficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que los invitamos a hacer es que piensen qué estrategias, hábitos o nuevas experiencias te han dejado algo bueno para que te asombres de que aún en momentos difíciles también hay cosas nuevas que van surgiendo y que pienses cómo puedes sostener alguna de ellas a largo plazo. Algunos han empezado a hacer ejercicio, algunos han estado compartiendo más tiempo con sus hijos y siendo más guía a nivel educación, o algunos han tenido más momentos de diversión con la familia. Algo bueno hay ahí. ¿Qué te gustaría cultivar y seguir haciendo? Por ejemplo, mi hija ha estado pintando mucho y es algo que de veras ha ocupado un lugar importante en su vida ahorita y no había sido esto antes. Entonces, escribe cómo puedes sostenerlo a largo plazo, incluso cuando hayamos regresado a la gran normalidad. En el número 2, que es acepta y desatórate, es elige una acción concreta que te permita avanzar de forma ligera. Como decía María Ángela, puede ser dejar de luchar con la idea del tapabocas, dejar de luchar con la idea del homeschooling, en mi caso, dejar de luchar con la idea de la cocina. O sea, hay cosas que tenemos que hacer y ¿para qué me estoy quejando y quejando y quejando? Busco la mejor manera y lo que no puedo cambiar en este momento, que no depende de mí, pues lo asumo y lo hago sin estar con esta como no discrepancia, pero como con esta grabación de pensamiento, de rumiación, sí, de pensamiento. Y en términos de la prospección es, recuerda la imagen tuya del futuro, si estuvieras en el 2023, y qué acciones tendrías que tomar para poder aterrizar a esa versión donde tú te estás conectando con una visión de ti, en donde tuviste éxito, en donde viste como toda esta capacidad tuya de perseverar, de poder tener una actitud quizás optimista, de poder ayudar a alguien más, y qué tendrías que hacer para poder aterrizar esa visión que tienes. Así que, bueno, pues se pasa el tiempo muy rápido, pero los invitamos a llevar a cabo ese plan de acción y bueno, compartir con ustedes que tenemos un nuevo grupo de Happy Life Café que inicia el día de mañana, justamente en la noche, y tenemos algunos lugares todavía disponibles. Si nos quieren escribir, por favor, para obtener más información, con muchísimo gusto. Este fue una forma muy resumida de cómo llevamos a cabo las sesiones. Normalmente duran dos horas, se hacen en grupos pequeños y la idea es que podamos aprender de nosotros mismos, cultivar nuevos hábitos
y alcanzar una vida de mayor bienestar y satisfacción. Así que, bueno, estamos abiertos a preguntas tanto del Happy Life Café como de lo que hablamos hoy con mucho gusto. Quedan 2 minutitos, pero creo que sí, podríamos incluir algunas. Sí, 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 claro. Ok, hay una persona aquí. Bueno, si nos puedes escribir, veo que alguien nos está dejando su correo electrónico. Nos gustaría más si nos escriben a happylife@ibi.mx. Alguien dice, cuéntenos del Happy Life Café. Ay, ¿cómo? Ángeles dice que está en esta foto porque Ángeles es una de nuestras ex alumnas que ya tomó el programa. Y bueno, para la persona que nos pregunta un poco, es un programa de crecimiento personal y de desarrollo personal basado en la psicología positiva, 100%. Son 12 sesiones y en cada sesión tratamos un tema a profundidad que para la psicología positiva es relevante si queremos construir vidas con mayor plenitud y mayor felicidad. Como decía Arlene, son sesiones de 2 horas. Ahorita las estamos haciendo obviamente por Zoom y lo hacemos siempre en grupos pequeños. Sí logramos un ambiente muy tranquilo de reflexión y de crecimiento, un ambiente muy agradable. Sin embargo, pues el conocimiento sí es muy riguroso y muy serio y buscamos aprender un poco, reflexionar, unir la teoría que aprendemos con nuestra vida personal y lograr implementar prácticas nuevas que nos permiten aplicar lo que aprendimos. Sí, entonces me perdí un poquito. Sí, dijiste que son 12 sesiones de 12 principios distintos. Todo es la idea de aplicar la teoría a la práctica. Están preguntando en qué horario es. Está en la pantalla. Es de 6 a 8 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, se grabó la presentación, la vamos a compartir en las redes y se la vamos a mandar a las personas que estuvieron inscritas en esta sesión y que por alguna razón no pudieron conectarse. Así que sí se las vamos a mandar con muchísimo gusto. Y bueno, pues saludos a Laredo, Tamaulipas, saludos a Costa Rica, saludos a Colombia, muchos lugares muy lindos que nos visitan. El, el programa tiene un costo de 6,000 pesos masiva para que lo tengan contemplado y con mucho gusto ahorita les mandamos la información. Así que, bueno, pues María Ángela, muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Gracias a todos y todas. Gracias por su participación y sus aportes y comentarios. Bueno, pues buenas noches, que estén muy bien y que nos sigan acompañando. Y el certificado en estudios de la felicidad empieza el próximo mes también. Así que ese es un programa de 1 año de duración, es una formación profesional también y si quieren información, por favor no duden en escribirnos. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Bye.